Hola, 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 buenas noches a toda la audiencia de la 90.1 Radio La Voz. Estamos en un nuevo episodio de este programa que hemos dado en llamar El Anexo. Un poquito demorados hoy para el inicio por la presentación del libro del ex gobernador de nuestra provincia, Daniel Uribarri, desde Concordia. Pero bueno, ya estamos más que listos para arrancar a desarrollar los temas que tenemos preparados para esta semana. Vamos a tratar un tema que quedó pendiente de la edición anterior, del viernes pasado, que es el informe de coyuntura económica que hemos traído para tratar de desarrollarlo, discutirlo. Por otro lado, y para hablar de esta misma cuestión, tenemos un invitado el día de hoy que ya lo vamos a estar presentando. Él es el contador Nazareno Martínez. Y vamos a tratar de entablar una comunicación telefónica, ojalá que salga lo mejor posible, con Marcelo Boykens. Él es el coordinador del Registro Único de la Verdad, y por supuesto con él lo que vamos a estar hablando es la cuestión del fallo tan polémico que emitió la Corte Suprema la semana pasada y que está beneficiando a gente condenada, torturadores, genocidas, condenados de la última dictadura militar por crímenes de lesa humanidad. Así que vamos a estar conversando acerca de esta problemática tan sensible con Marcelo Boykens. Ya en un ratito volvemos y empezamos a desarrollar todos los temas de este programa. El Anexo, un programa incorporado a la sociedad y enlazado a vos. Bueno, ahora sí, tal como anunciábamos en la presentación del programa del día de hoy, vamos a saludar a Nazareno Martínez. Gracias, Nazareno, por estar presente con nosotros. La verdad que te necesitábamos para conversar acerca de un par de temas del cual vos seguramente sabés bastante más que nosotros. ¿Cómo estás, Nazareno? Gracias, chicos. Bien, muy bien. Muy agradecido por la invitación. La verdad que bien, muy bien, Ulises. Bancando. Bien. Bueno, quien les habla, como todos los viernes, Matías Ortiz. Hoy estoy en compañía de todo el equipo que habitualmente me acompaña. Emilio Todorov, enfrente mío. Y al lado de Emilio, el señor Diego Alejandro Morán. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Ahora, por lo menos parar un poco la lluvia, ¿no? Porque estaba complicado. Tarde fresca, noche fresca. Y bueno, me parece que hoy es un lindo día como para hacer un resumen de la semana, ¿no? Sí, bueno, hoy creo que es la primera edición del programa que hacemos con un viernes otoñal, un viernes lluvioso, frío. Veníamos con otro clima. Así que, bueno, en lo que no ha cambiado el clima, lamentablemente, es en la situación social, política, económica. Tenemos temas de muchísima candencia. Yo creo que a partir de la semana pasada lo que acaparó un poco la atención de la gente fue el fallo de la Corte Suprema, pero por supuesto que no fue lo único que ha estado sucediendo en nuestro país. Hace poco salió un nuevo informe de coyuntura. Decime de quién es la autoría de ese informe de coyuntura. El informe viene, ya te estoy leyendo, del Instituto de Trabajo y Economía de Fundación Germán Abdala. Bien. Es un informe que se toma distintas variables de la economía, en donde se hace también un desglose de un análisis también político de cómo las distintas medidas que se están llevando a cabo impactan en lo cotidiano, y sobre todo entendiendo las variables de crecimiento o no crecimiento de cada una de las actividades, inclusive del empleo. Y ahora el último que salió en dato estadístico es lo del INDEC, que marca sigue marcando una inflación de al menos del 2,6, incluyendo las tarifas. Y bueno, ahí vamos a estar desglosando un poco este informe, cosa que empezamos a debatir y ya sobre este modelo en aplicación pura y exclusivamente estos 16 meses. Bien. Bueno, NASA, contanos un poquito cómo venís viendo la situación macroeconómica que afecta la vida cotidiana de cada uno de
los argentinos, de cada una de las familias argentinas, de las mujeres, de los hombres de este país. ¿Qué perspectivas tenés de lo que puede llegar a suceder para lo que resta de este año? ¿Dónde pensás que por ahí la economía está atravesando problemas más serios? Sí, mirá, yo creo que uno de los grandes problemas hoy es la miopía con la que quiere ver el actual gobierno nacional de cómo encarar los problemas, ¿no? Ellos están convencidos que la inflación es un problema, por lo menos lo reconocen así, pero lo ajustan o intentan combatirlas con políticas monetarias. Por ejemplo, ahora el otro día subieron las tasas de interés, ¿sí? Ellos dicen que lo que hay que hacer es secar de alguna manera el mercado en pesos para que no haya una corrida inflacionaria de precios, pero no se están dando cuenta que están destruyendo la industria nacional, que los sueldos no alcanzan, que las paritarias lamentablemente cerraron muy por debajo de lo que es la inflación real. Se midió en marzo, viene acumulando un 27%, ¿no es cierto?, interanual hay un 36%, un 35,4%, según quien lo mida te va a decir un poquito más, un poquito menos, pero la realidad, y creo que cualquiera de nosotros va al supermercado, se encuentra que el pan está más caro, la leche encareció, la carne es cara. Lamentablemente muchas veces te ofrecen un producto a un precio menor, pero la calidad también está a un 80%, un 70% de lo que estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados del gobierno nacional anterior, ¿no es cierto? Digamos, yo lo comparo siempre gestión con gestión. Gestión Cristina Fernández y gestión Mauricio Macri. Después, bueno, cada provincia intenta ver la mejor forma de ir solucionando sus diferentes problemas, pero... ¿Y en ese sentido pensás que hay provincias que están atravesando por una situación más crítica que otras? Y sí, Santa Cruz, sin lugar a dudas, después hay otras, Córdoba también. Lo que pasa es que no lo están mostrando los medios por una cuestión de que no fueron aliados, digamos, ¿no es cierto? Pero hay muchas fábricas cerradas, hay muchos problemas en Córdoba también de inseguridad, uno tiene amigos allá estudiando, está complicado, Rosario está difícil. Lamentablemente los medios no te terminan de mostrar toda la realidad completa, pero hay una miopía, lamentablemente, en los funcionarios del gobierno nacional en no querer aceptar que el problema de fondo es que la gente no llega a fin de mes. Un dato interesante con respecto a lo que decías de la pérdida del poder adquisitivo, si comparamos el sueldo promedio que tuvo ahora en abril, bajó un 9 con respecto a abril de este año, con respecto a diciembre bajó un 9,3% el poder adquisitivo del salario de los trabajadores, pero acumulado en 4 meses un 22% del sueldo de diciembre. O sea, hoy tenemos un 22% de sueldos porque no se actualizaron todavía, no están entrando las paritarias, y estamos comparando diciembre con abril, digamos, hasta abril nos entró el acuerdo paritario. Estamos en un retroceso al menos de abril del 9,3% y acumulado un 22%. Significa que hoy te rinde menos, aún menos del sueldo de lo que te rendía en diciembre. Ya ni siquiera estamos hablando en términos de modelos de gestión nacional. Ya estamos hablando de esta misma gestión, de esta gestión macrista que lleva a cabo el gobierno nacional y las políticas que están haciendo todos los días, y esto genera una pura y exclusivamente un modelo ortodoxo de enfriar la economía, ¿no? Si claro, vos puedes... sí, ellos lo que buscan es combatir la inflación, digamos, bajando el consumo. Claro. Y lamentablemente en esa baja de consumo la inflación siempre genera pobreza, digamos. Ellos la pueden matizar diciendo que tienen metas que fijar. Brasil, Chile han avanzado sobre esas metas. Brasil tuvo ellos hablan de un atraso cambiario. Brasil estuvo 5 años. Pero ¿qué pasaba? Ellos estaban industrializando el país. Claro. Lamentablemente este modelo se está quedando con anuncios. Ahora, pero no... ¿qué hay? A ver, desde lo que vos ves, ¿hay improvisación del gobierno en materia de política económica? ¿Hay impericia o hay un proyecto claro y que lo están siguiendo según sus pasos que ese proyecto demanda? Mirá, ¿cómo es el tema? Yo, digamos, como más o menos conocedor de distintos ambientes públicos y también privados, porque he trabajado en los dos lugares,
A lo primero yo te puedo decir, bueno, está bien, no sabían el manejo de la cosa pública de su primer año, como todo el mundo dice, bueno, vamos a darle tiempo. Bueno, está bien, perfecto, pero después te das cuenta que vinieron para esto, digamos. Ellos vinieron a hacer un ajuste, vinieron a hacer que lamentablemente el trabajador esté con la soga al cuello para no reclamar un aumento de sueldo, para no reclamar una paritaria, que el trabajador lamentablemente se vuelva a conformar con esos contratos basura que están en todos lados, en lo público y en lo privado, donde sos un monotributista y si no sos monotributista no trabajas. En donde la FIP lo sabe Rentas, o sea, digamos, los organismos de control lo saben, pero lamentablemente es la única forma que la gente tiene de trabajar. Y va a pasar el tiempo de vuelta que van a hacer contratos de 3 meses y bueno, ya se vio en el 2001, ya se vio en el 90, digamos, la flexibilización laboral cuando no tenés recorrido y no te queda otra. Hay gente grande de 50 años que ha llegado a una planta y le han dicho que pase a retirar el telegrama y que pase a buscar por el correo el pago correspondiente. Se quedó sin trabajo. ¿Cómo se reinserta ese tipo? Y lamentablemente termina changueando o termina trabajando en negro. Sí. Yo puedo decir que bueno, que a lo primero no entienden, pero me parece que entienden bien y me parece que van por la gente. En ese sentido, vos ves un cambio de 180 grados con respecto a lo que era la política en la era del kirchnerismo. ¿Ves alguna continuidad, alguna cuestión que por el kirchnerismo desde tu punto de vista pudo haber profundizado mucho más en materia de política económica? O realmente acá lo que hay es un cambio de 180 grados con respecto a lo que era la política económica por parte del Estado Nacional hasta el año 2015. No, yo creo, déjame que por ahí me juego demasiado y por ejemplo pongo las manos en el fuego por el gobierno anterior, pero lo que yo veo es claramente que ellos no vienen para nada a hacer que la Argentina se construya de vuelta. En realidad ellos quieren ir para atrás. Si vos te pones a pensar, han continuado procesos como este 2x1 de la Corte. Está bien, ellos dicen, no, bueno, es el Poder Judicial, nosotros no podemos meter, pero en realidad indirectamente están avalando y ellos van por ese voto, digamos. Van por ese. ¿Y con las inversiones qué pasa? Con las tan mentadas inversiones que prometió y el segundo semestre se hace esperar. Y lo que pasa es que, bueno, ellos ven también las inversiones, por ejemplo, ahora esto que se anunciaron, casas chinas. ¿No? Claro, ellos ahora dicen que van a sacar una licitación, que no van a traer las casas directamente desde China, sino que van a licitar a nivel internacional empresas que construyan casas. Y ahí el factor de la construcción, el obrero, se queda sin laburo, o para agarrar laburo va a tener que sí o sí bajar su mano de obra, porque los materiales sabemos que no van a bajar, o van a bajar tal vez un 5%, un 4%, van a decir, bueno, pero lamentablemente lo que buscan constantemente es que la variable de ajuste sea el ingreso de la familia. Y bueno, y generando esto, un poco pobreza, lamentablemente. Por otro lado, también un Estado que se retira cada vez más de su protagonismo económico. Digamos, todos los días estamos escuchando al menos rumores en ese sentido, de proyectos de volver a privatizar aerolíneas, y así como aerolíneas también el Estado como que comienza a desentenderse o a pretender desprenderse lentamente de su intervención en materia económica, al menos en empresas que históricamente han sido estratégicas. Pero bueno, yo también estaba leyendo el informe de coyuntura acerca de la caída del salario real en este último tiempo. Ha llegado a caer en comparación de diciembre de 2015 a la actualidad un 22%. O sea, eso significa ni más ni menos que hoy un asalariado puede comprar el 22% menos de bienes que hace un año y medio atrás. Pero es darse cuenta quién el que haya renovado un alquiler ya sabe que el alquiler se lo suben, le hacen contratos de aumento del 15 o del 20% cada 6 meses.
está bien, no está dicen que está prohibido y demás, pero o es eso o no tenés para vivir. Claro, en la práctica sucede que te alquilan cada 6 meses, te meten un aumento mínimo del 20%. Y claro, entonces, por ejemplo, que te pongan el 15 más el otro 15 los 6 meses, quiere decir que en el año es más de un 30. Claro. Y al otro año, o sea, que arrancás con un contrato de 4.500 y sacás la cuenta, terminás pagando 6.800. Claro. ¿Quién te asegura vos que el año que viene vos te van a subir tu sueldo para que cubras ese? Claro. Es que en realidad si el gobierno pone como meta la inflación, claro, o el 17%, mejor dicho, si su política apunta a una meta inflacionaria, ese es el error. Bueno, no es un error, es un modelo que se aplica, un modelo económico, pero ellos ponen en ese punto, en vez de pensar que exista cierta inflación, que sea manejable, pero que los salarios sea superior a la inflación que hay circulando, digamos. Entonces eso genera un poder adquisitivo mayor. Acá se está haciendo al revés. Se transparenta la inflación, ahora dicen que no se esconde la inflación, pero tampoco aumentan los sueldos acorde a la inflación, y la única manera que están logrando que baje la inflación son con medidas que ya lo vimos en esta Argentina, como la apertura de las importaciones. Claro. Y aparte salen a decir con una falacia, porque dicen, no, disminuyó lo facturado en importación en el 2016. Está bien, esa afirmación está bien, pero no hay información completa, mejor dicho. ¿Por qué? Porque aumentó la cantidad de bienes y bienes bienes terminados, como productos terminados hacia Argentina, proveniente de China, países centrales y demás. Bien, bueno, entonces complejo el tema. Vamos a escuchar un poquito de música como para relajar unos minutitos y después continuamos con la conversación con el contador Nazareno Martínez. Estás escuchando El Anexo, un programa incorporado a la sociedad y enlazado a vos. Bueno, continuamos entonces. NASA, bueno, estábamos, para retomar un poquito, conversando acerca del panorama económico nacional. Vos seguramente ya en la década del 90 tenías uso de razón y recordarás algunas cuestiones de aquella década. ¿Ves muchas similitudes con respecto a lo que pasaba en la época de la presidencia de Carlos Menem? ¿Cuáles son las diferencias que notás en todo caso con respecto a aquella época? Digamos, como consenso podríamos decir que la mayoría de la gente, inclusive también de la academia universitaria, lo que está observando aquí es un modelo neoliberal. ¿Pensás que estamos en un proyecto netamente neoliberal, tal cual la década del 90, o ves algunas variantes con respecto a aquella década? Mirá, creo que han ayornado algunos métodos y algunas prácticas, digamos. No es todo lo mismo. Pero eso en materia económica, digamos. En materia, sí, en materia también social, digamos. No son ninguno. Para algunas cosas no son improvisados. Lo que sí también me parece que esta vez se van a encontrar con una resistencia mayor, donde la gente se empoderó, digamos, sabe muy bien cuáles son sus derechos y llegado el momento los va a reclamar. Ya ha pasado que las plazas se han colmado, la gente, es como que este gobierno, bueno, prueba lo del correo y después da marcha atrás y ve que la gente le marca la cancha. Con el otro día lo que pasó también con cero. Claro, y bueno, arrancamos de vuelta y vemos qué pasa. Me parece que la gente esta vez, contrariamente a la del 90, está más enterada. Hoy Internet te permite, hoy vos estás con un compañero charlando en San Juan, en La Rioja, en Misiones, en Santa Fe, digamos, hoy la tecnología nos ha unido y nos ayuda y estamos atentos a lo que está pasando, digamos, yo creo como por sociedad. Por ahí en la década del 90 veníamos de una democracia muy fresca, nueva, sí. Una democracia frágil también, claro. Veníamos también y en cierto aspecto veníamos de un fracaso de las expectativas que la democracia había generado en la gente luego de la dictadura militar. Digamos, decía Raúl Alfonsín, con la democracia se come, se educa, se cura, y finalmente Alfonsín tuvo que
irse de su presidencia antes de cumplido su periodo constitucional. En cierta medida creo que en la década del 90 por ahí veníamos de una defraudación de las expectativas, de la gente, y inversamente a lo que pasó eso, cuando asume Macri, veníamos más bien de una experiencia en que la gente había mejorado notablemente su calidad de vida, lo que no quita que haya gente a la que no llegó falta esa todavía, claro. O sea, hay que llegar a más lugares. Es que eso genera, a ver, vuelvo al análisis que hacía Matías recién del tema de el traspaso entre Alfonsín y Menem y demás. Hubo una crisis institucional y una crisis social en donde permiten estos virajes de la sociedad, de la materia económica hacia un sector, hacia la derecha, por ejemplo. Caso histórico hoy, por ejemplo, es que Macri accede sin una crisis, digamos, puntual, social, sin una crisis económica fuerte con respecto a otros momentos en donde sí accedieron al poder mediante una crisis, etcétera. En 2001 también se accedió o se viró, por suerte también, hacia un sector nacional y popular y se fueron aplicando políticas hacia ese sentido. Bueno, igual, digamos, la estrategia comunicacional fue Sí. ofrecer, digamos, vender que... Una continuidad con mejoras, digamos. Claro, sí. Sí, digamos, lo electoral tenemos que hablar que claramente fue un fraude, digamos, en términos de decir algo que no se cumplió. Estamos hablando de lo discursivo. Y la gente sabe, no es tonta, digamos, o por hoy tal vez no te lo va a decir. La persona que votó a Macri está esperando una propuesta nueva y no lo va a volver a votar, ¿no? Digamos, lamentablemente mucha gente, por más que diga, bueno, hay que darle tiempo, no es tonta, digamos. Tal vez públicamente no lo dice, porque a nadie le gusta a veces reconocer un error y admitir y decir, che, la verdad me equivoqué. Porque voté con un cierto odio o un cierto recelo hacia una persona, y no hacia un movimiento o hacia una estructura en general, ¿no? Se votó en contra de... Y si vos ves, no tienen, hoy por hoy, no tienen propuestas claras. Ellos van con la denuncia, con cosas... Con la pesada herencia. Con la pesada herencia y siguen, ¿viste? Pero en realidad no tienen propuestas claras. Falta, en agosto hay elecciones y no tienen. ¿Vos escuchaste a algún candidato de ellos decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a... No. Hoy se están guiando la agenda a partir de, como declaraste vos recién, el tema de atacar al otro sector, tratando de hacer una licitación entre lo anterior y esto, y tratando de llevar las elecciones a esa polaridad o esa falsa polaridad. Sí, digamos. yo creo que la gente, hoy por hoy, digamos, si Ha hablamos... aprendido. Ha aprendido, digamos, hemos evolucionado como sociedad y esto está a las claras también de la parte de los que queremos participar en cualquier lugar donde estemos, también generar propuestas, también generar diálogo, también decir, levantar la mano y decir, miren que estamos nosotros, o está esta persona, digamos. Y también esto ayuda también a lo que vos decías, hay una dirigencia o un sector de cierta edad que está lista para dar ese paso también. Por supuesto que y sí. empezar a que ese espacio se esté dando en esta situación de decir, bueno, como dijiste, levantar la mano, decir lo que opinar y empezar a equivocarse en todo caso con la opinión. Bueno, Nazareno, no nos queda más tiempo, pero por supuesto que te Gracias, vamos a estar invitando en otras oportunidades porque sin duda que son temas que da para hablar día a día. Así que bueno, muchas gracias por haber accedido a la invitación y haber compartido esta charla con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, los felicito por el programa. Bueno, gracias. Ha estado con nosotros entonces el contador Nazareno Martínez. Vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a tratar de entablar comunicación telefónica con el coordinador del Registro Único de la Verdad. Bueno, ahora sí, estamos en contacto con Marcelo Boykens. Él es el coordinador del Registro Único de la Verdad y está en línea con nosotros. Hola Marcelo, te saluda Matías Ortiz. Gracias por la comunicación. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Marcelo, te imaginarás por la cuestión que hemos querido tener una conversación vía telefónica en esta ocasión con vos. Ha sido un tema más que conversado, más que hablado por la sociedad, lo que ha sucedido la semana anterior, el día miércoles 3 de mayo, si no me equivoco, este fallo tan polémico de la Corte Suprema que beneficia a genocidas, torturadores de aquella época tan nefasta de este país.
Marcelo, ¿te sorprendió este fallo de la Corte Suprema? ¿Esperabas que en este sentido hubiera fallado de otra manera? ¿Qué repercusión tuvo en vos y la gente que trabaja con vos, tus compañeros, el fallo del día miércoles 3 de mayo? Sí, nosotros, digamos, obviamente que fue un baldazo de agua fría a todos aquellos que trabajamos, a toda la sociedad argentina, pero particularmente a aquellos que venimos trabajando y que estamos involucrados absolutamente de lleno en las causas. Digo, además de ser el coordinador del registro, yo tengo a cargo algunas de las causas de lesa humanidad en nuestra provincia. La verdad que fue un baldazo de agua fría. No obstante, nosotros veníamos viendo que la Corte se venía abriendo camino, se venía abriendo paso, con este nuevo humor de época que instaló el Poder Ejecutivo Nacional, con discursos negacionistas, con discursos de que no son 30.000, de que aquí hubo una guerra sucia, de que esto de que a los 70 años deben irse a la casa. Bueno, una serie de discursos que veíamos que estaban empezando a calar en distintos sectores, y que la Corte empezaba a hacerse eco de esto. Antes de este fallo hubo 3 fallos anteriores. Este es el cuarto fallo en estos 2 meses y medio, últimos 2 meses y medio. Ajá. Primero, recuerdan, hace un tiempo fue también muy mediático el caso de Fontevecchia, el fallo Fontevecchia. Allí la Corte dijo que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorios para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, de alguna manera allanándose el camino para nuevos fallos, digamos, en esta línea. Exactamente, ese fue el primer digamos, llamado de atención. Luego de esto vino otro fallo, que es el fallo Villamil. En el fallo Villamil, ¿qué hace la Corte? Dice que los reclamos judiciales patrimoniales contra el Estado Nacional son prescriptibles. No tienen la misma suerte que los juicios de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Ese ya es otro aviso. Un tercer aviso es las prisiones domiciliarias de los genocidas, para rechazarse la prisión domiciliaria de los genocidas cuando cumplen los 70 años, y además hay alguna causa de enfermedad que amerite que la forma de la prisión no sea la común, sino que se lo beneficie con la prisión domiciliaria, debe estar justificada. Hola. Hola. Sí, te escuchamos, te estamos escuchando, Marcelo. Sí. Bueno, ese fue el tercer fallo. Y sabíamos que se venía algo más, no sabíamos que iba a ser algo tan fuerte. Realmente nos sorprendió porque es una suerte de amnistía o prescripción encubierta para las penas de los condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Esperaban ustedes esa reacción del pueblo, esa manifestación, concentración, marcha que se vio no solamente en Buenos Aires, sino en otras ciudades del país? Se dice que más de 500.000 personas en la capital federal. ¿Esperaban ustedes semejante actitud del pueblo ante este fallo de la Corte? La verdad que nos sorprendió gratamente. Ya de entrada, ese mismo día cuando salió el fallo, no podíamos caer bien en qué significaba. Empezamos a analizarlo, intercambiar chat, información con distintos abogados de todo el país, hasta que fuimos dándonos cuenta de la magnitud de este fallo y lo que podía llegar a implicar, y realmente la sociedad creo que salió a la calle porque no quería que pase nuevamente lo que pasó en los 90 con las leyes de obediencia debida, punto final, y con los decretos de indulto, en donde no solamente, si bien la sociedad se movilizó, pero eso fue un golpe muy duro para el movimiento de derechos humanos y una posterior desmovilización y alejamiento de un montón de personas hacia estas temáticas que de a poco fueron acercándose de vuelta y empezando a participar en el movimiento de derechos humanos a partir de los juicios. Sin duda. Acá en Paraná lo notábamos, los 24 de marzo de los 90, de los 80, eran realmente poca la gente que participaba. Hoy, sin duda, la marcha del 24 de marzo es la marcha más importante que se hace en nuestra provincia de Entre Ríos. Sí, claro. Así que y la gente salió realmente a dar una respuesta masiva, popular y política, y no quedó otra que ante este fallo, que no es jurídico, sino que un fallo absolutamente político, una respuesta política. De la política, a través de las leyes
de la ley casi votada en casi forma unánime por el Congreso Nacional, y bueno, y también lo que está pasando en todos los tribunales inferiores, digamos. Hay una especie de rebelión en los tribunales inferiores del país. Exactamente, sí. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia, en principio, son obligatorios para los tribunales inferiores. Lo que están diciendo los tribunales inferiores, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tuvo en cuenta algunos elementos a la hora de emitir el fallo, y que por eso no sería obligatorio. ¿Crees que puede llegar a prosperar un juicio político contra los jueces que fallaron en esta línea del 2x1 a los genocidas? Los juicios yo creo que van a caminar. Yo creo de todas formas que se impone la renuncia de alguno de ellos, al menos de Elena Hayton de Nolasco, y bueno, y de Rosati también había rumores que ya había presentado la renuncia, pero realmente el jugador de la Corte que ha estado en estos 4 fallos que yo digo, que fueron en esta línea de desmemoria y de olvido y negacionismo, es Rosenkrantz, digamos. Ese es el juez político, ese es el juez impuesto desde el gobierno nacional, ese es el juez macrista, ese es el juez que está llevando adelante este juego de ir contra los juicios. Que ha sido abogado de corporaciones más que importantes, digamos, en nuestro país. Sí, claro, ha sido abogado de Clarín, de Cablevisión, entre otros. Sí. Vos sabés que el otro día estaba escuchando en un programa de televisión, si no me equivoco, un dirigente político que un poco refutaba esta idea de clima de época. Y te cuento que a mí me pareció bastante interesante esa visión acerca de esa definición, que por ahí yo también la uso mucho, clima de época. Este hombre decía, esto no es un clima de época, estos son políticas, son visiones históricas, son visiones sociales, que tiene gente que tiene nombre y apellido. O sea, este clima de época, en realidad, decía este dirigente, que no recuerdo el nombre tampoco, se llama Mauricio Macri, se llama Lo Pérfido, se llama Gómez Centurión, se llama Jerarquía Eclesiástica, se llama Elisa Carrió, porque por otro lado, claro, yo después notaba la formidable actitud del pueblo ante esta. Entonces, digamos, ¿cuál es el clima de época? ¿La gente movilizada en la calle repudiando ese fallo? ¿O el clima de época es el fallo de la Corte, ¿no es cierto? Es como que uno se queda pensando ante estas cosas, digamos. Bueno, tiene que ver con la correlación de fuerza, tiene que ver con la disputa, y claramente que hoy en día, uno de los pensadores más potentes que tenemos hoy en nuestra América, que es Álvaro García Linera, el vicepresidente de Evo en Bolivia. Bueno, él claramente habla de las formas de democracias populares. Ya no solamente las democracias populares se ganan en las urnas, sino que también se ganan en las plazas. Él habla de las plazas plebeyas, habla de la democracia plebeya, y él dice que las democracias populares deben sostenerse, y en el caso de Bolivia, hoy actualmente la Plaza Murillo, pero que en la Argentina la democracia y las democracias populares deben sostenerse primero en las plazas y en las calles, para luego volver a recuperar el gobierno a través del voto popular, y que vuelva a sostener esas plazas a los gobiernos populares. Y esto fue una clara muestra de que la democracia no solamente es ir a votar, sino que también es la gente reclamando a quienes hoy ocupan el Estado, que acá hay políticas claras, acá hay políticas estatales que no pueden volverse atrás, hay derechos humanos conquistados, y que claramente no puede haber una regresión en esta cuestión. Así que sí, hay humor de época. Yo creo que sí hay humor de época, porque este fallo de la Corte Suprema de Justicia no podría haber sido dictado en el anterior gobierno, y ni siquiera hablo solamente del anterior gobierno del kirchnerismo, en el contexto de lo que era una Suramérica muy unida a través del Mercosur, a través del UNASUR. Toda discusión jurídica y todo fallo como fallo jurídico y discusión jurídica es a su vez un fallo, una discusión filosófica, sociológica, política y geopolítica. Esto no está pasando solamente aquí.
También lo estamos viendo en Colombia, qué es lo que va a pasar con el Tratado de Paz en Colombia, cómo se va a juzgar a los militares, se va a juzgar a los delitos de lesa humanidad llevados adelante en el territorio colombiano. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que sí, y de hecho ya se ha juzgado. Lo mismo que en Perú, contra, el genocidio que llevó adelante Fujimori, que el mismo Alan García también llevó adelante no solamente contra Sendero Luminoso, sino contra parte de la población peruana. Digo, todo esto está en discusión en nuestra América hoy día, y sí tiene que ver con el humor de época, no solamente local, sino regional. Claro. Marcelo, te habla Emilio Pérez Todorov. Te quería hacer una pregunta con respecto a los juicios que se están llevando a cabo acá en Entre Ríos. Podemos, y en todo caso también me recuerdo de las participaciones en las asambleas de derechos humanos y demás, en donde se hablaba sobre todo de la participación civil del golpe cívico-militar del 76, digamos. ¿Cómo vienen, qué juicios se están llevando acá en Entre Ríos? ¿Cuáles son si podemos nombrar alguno y su estado, ¿no? Sí, bueno, la verdad que en los juicios de lesa humanidad íbamos caminando muy bien hacia lo que era la responsabilidad civil. Cuando, gana precisamente los responsables civiles del golpe. Digo, en el gobierno nacional hoy tenemos familiares de Ledesma, del ingeniero Ledesma, los Blaquier, tenemos, la Ford, todos los civiles que participaron del golpe cívico-militar hoy tienen algún tipo de representación o están ligados al gobierno nacional. Eso por un lado. Así que no es casual que hoy esté frenado el juicio contra Blaquier, contra los del norte, eso es un dato importante a tener en cuenta. En la provincia de Entre Ríos nosotros estamos avanzando y ya estamos en condiciones de que se fije audiencia de juicio oral en lo que es la causa del Instituto Privado de Pediatría. Así se está juzgando, se está investigando cuál fue el rol y la participación que tuvieron los dueños del Instituto Privado de Pediatría en lo que fue la apropiación, la sustracción y el cambio de identidad tanto de Sabrina Buccino como de su hermano mellizo, que aún no ha recuperado su identidad. Sabrina Buccino recuperó su identidad en el 2008 en lo que fue la causa Hospital Militar, donde se pudo dar con su paradero. Sabrina Buccino y su mellizo son hijos de los militantes populares Raquel Negro y Tucho Valenzuela, ambos desaparecidos. Raquel Negro estaba secuestrada en la Quinta de Funes, en Rosario, y fue trasladada al Hospital Militar de Paraná, donde dio a luz a 2 mellizos. De allí fueron trasladados al Instituto Privado de Pediatría, ella trasladada nuevamente a Rosario y desaparecida. En tanto Sabrina como el mellizo estuvieron en el Instituto Privado de Pediatría. Sabrina fue llevada a un convento en Rosario y luego inició el camino de la adopción legal y se pudo dar con su paradero. Ahora, con el mellizo no hemos podido dar todavía, es uno de los nietos, de los 400 nietos que aún estamos buscando en nuestro país. Y se investiga cuál es la responsabilidad de los 3 dueños del Instituto Privado de Pediatría, que son Torralday, Schroeder, que está fallecido, Baitu y Rossi. Así que, estamos en condiciones de que se fije fecha de juicio oral, ya está elevado a juicio oral y, se tiene que fijar solamente la fecha. Claro. Digamos, a mí lo que me queda siempre reforzar el argumento, sobre todo en las nuevas generaciones que no han vivido, o que la juventud sobre todo, que tiene esa doble responsabilidad de tratar de entender lo que pasó en esa época y sobre todo hacerse cuerpo, hacerse de esas banderas para poder que no vuelva a suceder. Hay casos de que te tiran para atrás, como dijiste recién, el tema de este fallo del 2x1, pero hay otras actitudes del propio pueblo que te ponen, digamos, otra vez embanderado con estas políticas. Esto queda claro, lo que vos recién nombraste, que era un sistemático la cuestión de represión, la cuestión de ejercer la desaparición de las personas, de la expropiación de criaturas, digamos. Hay que reforzar eso, volver a decirlo, porque muchas veces este cambio, estamos en discusión, yo lo tengo todavía, estamos en discusión el tema del cambio de época, en donde uno dice, no, ahora eso fue, ya pasó, de la herida, la grieta que hay que sanar, y no seguir investigando la parte civil, no seguir investigando toda esa parte. Digamos, creo que hay que volver a aclarar, hay que volver a trabajar en lo que estamos haciendo desde este humilde espacio, y ustedes que están haciendo ese trabajo ahí en donde te toca hoy. Así que recordar que esto fue un sistema totalmente que quería destruir una generación
que hoy estaría pensando, digamos. Bueno, Marcelo, no sé si querés agregar algo más como para ir ya cerrando esta conversación. No, bueno, sí, que esto de que acá no se puede comparar, no se puede hablar que hubo una guerra, esto ya fue dicho por la famosa causa 1384, esta causa tan importante que ha tenido nuestro país, y que bueno, de las cuales el radicalismo siempre lo tiene como caballito de batalla, y hay que reconocérselo. También hay que reprocharle las leyes de obediencia debida y punto final. Ahora bien, desde esa causa 1384 ya quedó absolutamente claro que hubo un plan sistemático de exterminio. Ahora, en la ciudad de Paraná nosotros tenemos fallos del Tribunal Oral Federal y de la Cámara Federal que han dicho que en la Argentina no solamente hubo delitos de lesa humanidad, no solamente hubo un plan sistemático de exterminio y represión, sino que además ese plan sistemático de exterminio y represión fue un plan sistemático dirigido hacia parte de la población civil, hacia un grupo nacional de la población civil argentina, con el fin de exterminarlo. Y dijo que en la Argentina hubo un genocidio. Bien, bien. Bueno, Marcelo, te queremos agradecer este contacto que has tenido con nosotros. Por supuesto, más que interesante todo lo que has expuesto, todo lo que has aportado. Y bueno, y seguramente vamos a buscar alguna otra comunicación con vos más adelante, porque la verdad que son temas de los que constantemente hay que estar hablando, constantemente hay que estar haciendo ni más ni menos que memoria, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, Marcelo, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Saludos. Bueno, gracias, adiós. Bueno, entonces hemos estado en contacto con Marcelo Boykens, por supuesto, más que interesantes muchos de los conceptos que ha brindado. Así que bueno, estamos cerrando ya el programa porque son más de las 9 de la noche. Le vamos a decir a la audiencia que se quede enganchada a la 90.1. Ya se viene la transmisión en vivo desde el estadio del Club Olimpia, donde el local Olimpia va a estar recibiendo a Talleres de nuestra ciudad por la semifinal de la Liga Provincial de Básquet, buscando, si no me equivoco, el ascenso a la Liga B. Así que bueno, a toda la audiencia, quédense enganchados y enganchadas con la 90.1. Ya se viene Olimpia versus Talleres, primer partido de la serie. Así que bueno, chicos, gracias por haber estado en el programa. Nos veremos el viernes próximo. Que la pasen lindo, cuídense. Gracias. Chau. Nos vemos. Chau.